Buen día, es un gusto para Alianza Américas darle la bienvenida a la conversación A las mujeres nos llueve sobre mojado, la inequidad en el acceso al agua. Este evento, como mencioné, es parte de la serie de webinars titulada Vulnerabilidades entrecruzadas, abordaje del cambio climático y el desplazamiento forzado en México y Centroamérica. This event will be in Spanish with English interpretation. You may enable this feature in the bottom right corner of your Zoom screen. A través de estos seminarios virtuales buscamos visibilizar y discutir las realidades que enfrentan las personas en condiciones de vulnerabilidad. En la conversación de hoy exploraremos la intersección entre género y acceso al agua, un tema crítico que afecta de forma desproporcionada a las mujeres en México y Centroamérica. La falta de acceso al agua, agravada por el cambio climático, no solo vulnera un derecho humano fundamental, sino que también perpetúa una forma de violencia estructural que limita la vida digna de millones de mujeres y sus familias. Es necesario reconocer que las mujeres son quienes asumen la mayor carga en la recolección y el uso de agua para sus hogares, un trabajo que en muchas ocasiones las expone a riesgos de seguridad, afecta su salud y reduce sus oportunidades de desarrollo personal y profesional. Además, los desastres climáticos como sequías, huracanes, intensifican la precariedad del acceso al agua, agudizando las inequidades de género. Hoy reflexionaremos sobre cómo las brechas de acceso al agua impactan directamente en las mujeres y sus comunidades y discutiremos estrategias para abordar esta problemática desde una perspectiva de derechos humanos, de género y justicia climática en México y Centroamérica. Que esta conversación sea un aporte para avanzar hacia soluciones que promueven equidad y garanticen que el acceso al agua deje de ser una barrera para el bienestar y la dignidad de las mujeres en nuestra región. En esta ocasión nos acompaña María Tomasa Bulux, quien será la moderadora de esta sesión. Tomasa es una mujer indígena maya quiche de Guatemala y una de las primeras de su región en graduarse de la universidad, con una licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Rafael Landívar en Guatemala y certificaciones en Educación Superior y Salud Mental Comunitaria. Ha dedicado su carrera al empoderamiento de mujeres vulnerables, la educación de niñas y la capacitación en equidad de género. Ha impartido clases universitarias, liderado programas comunitarios y actualmente coordina un equipo de educadores en salud en Carecen San Francisco, una organización miembro de Alianza Américas. Y muchas gracias por moderar esta conversación, María. Le paso la palabra. Muchas gracias. No la escuchamos. Perdón, buenos días, perdonen. Buenos días. Muchas gracias por este espacio. Gracias, Sandra, por la introducción. Yo creo que una hora es muy poca para discutir un tema tan amplio y tan complejo como este, pero intentaremos abordarlo lo más posible. Entonces, quiero anunciarles que este evento es en español, con interpretación en inglés y que pueden habilitar su función para interpretación en la esquina inferior derecha de su pantalla, por favor, para poder escucharnos. Así que para aprovechar al máximo el tiempo que tenemos, quiero presentar a nuestras exponentes hoy. Yamileta Astorga, licenciada en Biología Marina y máster en Ciencias del Saneamiento Ambiental con especialidad en Ecotoxicología de la Universidad del Estado de Ghent, Bélgica. Cuenta con 36 años de experiencia en gestión de recurso hídrico. Ha sido catedrática, investigadora y docente en instituciones como la Universidad de Costa Rica, la UCR, el CATIE y el IRET, además de coordinar la red de guías. Fue presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados por más de 6 años. Miembro también del Steering Committee de la Global Water Partnership del 2023 al 2027. Actualmente está ocupando este espacio. Es también consultora especializada a nivel internacional. Bienvenida, licenciada Yamilet. Muchas gracias por atender esta invitación.
También nos acompaña la licenciada Erika Zavala. Ella es maestra en Ciencias Políticas y Género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue docente adjunta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y directora de Equidad de Género en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del SEMARNAT. Actualmente es directora del Impulso de los Derechos a los Derechos Sociales, Ambientales y Sexuales de las Mujeres en el Instituto Nacional de las Mujeres de México. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias también por atender esta invitación. Em, Agradecemos mucho que estén aquí con nosotros para discutir sobre las condiciones de vulnerabilidad que afecta a las mujeres y el acceso al agua en el contexto de de la crisis climática y desplazamiento forzado. Sabemos que es un tema complejo y les agradecemos por compartir su visión y su experiencia con nosotros. También invitamos a la audiencia que por favor nos hagan sus preguntas y comentarios en la sección de Q&A, de preguntas y respuestas, y ya que tendremos un espacio al final para responderlas. Así que les vamos a agradecer esa parte. Entonces, creo que comenzamos por el orden en que las presenté. Tenemos 3 minutos para responder cada pregunta, por favor, y yo les estaré mostrando esta tarjetita roja cuando falten 15 segundos para su intervención. Así que les vamos a agradecer que aprovechemos ese tiempo y pues no tenemos mucho, como les decía. Entonces, comenzamos con la licenciada Yamilet y nuestra primera pregunta es: ¿por qué las mujeres son las responsables de garantizar el acceso al agua en sus comunidades, sus familias en México y Centroamérica? Así que le dejo el espacio a la licenciada. Muchas gracias primero por la invitación y por supuesto por la oportunidad de poder participar en este evento y en este tema tan importante. Bueno, en realidad, ¿por qué son responsables? Primero, bueno, hay una combinación de factores sociales, culturales, económicos y de género. Primero, por los roles de género que hemos tenido tradicionales. A nosotras, pues las mujeres se nos ha asignado y hemos asumido esas responsabilidades como la provisión de agua para el consumo y otras necesidades domésticas como la limpieza, qué sé yo, el rol del cocinar, del baño de nuestros hijos y el cuidado de nuestros hijos, incluso el cuidado de nuestros padres o abuelos, ¿verdad? O sea, de adultos mayores. La atención de la salud familiar, ¿verdad? Que incluye el manejo de enfermedades relacionadas también con el agua, con la calidad del agua, por ejemplo, cuando tenemos problemas de calidad de agua y las enfermedades como tipo, digamos, de incidencia de diarreas, ¿verdad? Todo esto implica que lógicamente nosotros tengamos que extender mucho más horas de nuestro tiempo, no solamente con el cuidado, sino en aquellas comunidades rurales, sobre todo de México y de Centroamérica, en las cuales no se tiene un servicio de abastecimiento de agua intradomiciliar, pues implica la recolección de agua a largas distancias o pueden ser cortas distancias, pero aún así implica invertir tiempo en ir a recolectar el agua, en tratar esa agua, porque no necesariamente si son de fuentes naturales, el agua tenga calidad para ser consumida con seguridad, y esto hace que también las mujeres tengan que asegurarse de esta calidad del agua y por lo tanto de invertir mucho más tiempo en esto. Entonces pienso que es más por este rol que se nos ha asignado y que por supuesto nosotros hemos venido dedicando al cuidado de nuestra familia y por supuesto el asegurar el acceso al agua a nuestra familia. Bueno, yo lo digo, por ejemplo, en el caso aquí en nuestro país, cuando en Costa Rica, cuando hemos tenido problemas de abastecimiento de agua por escasez,
uno ve que se reparte agua en camiones cisternas, hemos visto que quienes salen a recolectar el agua son las mujeres. Que además vemos que los niños permanecen ahí. Hay mucha queja además de que las mujeres, por ejemplo, si tienen familiares enfermos en sus casas, son las que deben de no solamente el cuidado, sino también el asegurar para el baño de estas personas enfermas. Entonces sí es un rol que se nos ha asignado y que pues hemos asumido. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada, por su respuesta. Le paso la palabra a la licenciada Erika Zavala. Muchas gracias. Pues yo coincido totalmente con Yamilet. En la teoría de género conocemos esto que culturalmente llamamos sociedad como un orden social de género. El género es una construcción social de lo que deben de hacer las personas, ya sean hombres y mujeres. Y en ese sentido, en esta construcción social de lo que cada quien debe de hacer según su género, ¿no? Lo femenino, lo masculino, pues entonces a las mujeres les son asignadas precisamente estos roles reproductivos, estos espacios domésticos de cuidados, el trabajo no remunerado, el servicio de cuidados. Y por su parte, los hombres en estos roles, pues tienen este rol productivo, son los proveedores, son los que más están en los espacios públicos. Sabemos que, bueno, esto con los años ha avanzado, ha evolucionado, pero culturalmente en el uso del agua seguimos con estos roles. No hemos logrado, a pesar de que hoy tenemos una presidenta, a pesar de que las mujeres ocupamos puestos en cargos públicos, en academia, todavía internamente en este orden social de género de las familias, las mujeres nos seguimos haciendo responsables de que haya agua para la limpieza, de que haya agua para agua potable, ¿no? O sea, como bien decía Yamilet, ¿quiénes son las que se forman en las pipas? ¿Quiénes son las que se organizan para tener el agua? Las mujeres, ¿no? Pero esto es parte de este orden social de género, en donde además se suman a los roles los estereotipos, ¿no? Estos atributos que nos son asignados a mujeres y hombres, donde la mujer precisamente, pues es la que tiene que estar a cargo, ¿no? Es la mujer, es la que es frágil, la que es dependiente, ¿no? Pero cuando hay que acarrear el agua no somos frágiles, ¿no? O sea, entonces son estas contradicciones culturales que como mamás, las que somos mamás y quienes nos escuchan, debemos de ir cambiando esa educación en nuestros hijos. Varones, en los hombres, ¿no? No toda la responsabilidad es de nosotras, la familia debe de contribuir en este acarreo del agua. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Decirles que todavía en las encuestas, en la encuesta nacional sobre la dinámica de relaciones en los hogares, la ENDIRE 2016, todavía hay esta persistencia de roles y estereotipos que son aceptados también por algunas mujeres, ¿no? A pesar de que causan discriminación, pues es importante que miremos precisamente que hay que ir cambiando y que hay que ir haciendo internamente en nuestras familias esa conciencia, ese hablar, si bien ya con la nueva escuela mexicana, se ha incluido la igualdad de género, se ha incluido la parte de esta nueva concepción, ¿no? De hablar del género, de la igualdad. Es importante ir fortaleciendo de nuestros hogares. Entonces, pues bueno, quiero darles dos datos importantes relacionados con el trabajo doméstico. Las mujeres dedican en casa 30 horas a la semana, mientras los hombres solamente dedican 11,6. Y en el acarreo del agua, que es más a lo que dedican en el contexto rural, las mujeres dedican 17,6 horas, mientras los hombres solo dedican 4,5. Entonces es importante mirar que hay que ir evolucionando y como parte de esta plática que tenemos, pues ya comentaremos también qué hemos hecho desde el Instituto Nacional de las Mujeres. Gracias. Muchas gracias a nuestras exponentes por sus respuestas a esta pregunta y prácticamente coincidimos, ¿verdad? De que el acceso al agua está directamente conectado a la vida cotidiana de las mujeres, de nosotras las mujeres, de diferente manera, por supuesto, dependiendo del lugar en donde estamos, pero que prácticamente el acceso al agua, garantizar el acceso al agua se ha vuelto como una responsabilidad directa de las mujeres y además colectiva, porque esto quiere decir tener que proveer para la familia, pero también para la familia extendida. Así que coincidimos con esto, entonces les agradecemos su respuesta y pasamos a la siguiente pregunta, que es
que dice de qué manera afecta el cambio climático a las mujeres el acceso al agua. Bueno, pues en realidad el cambio climático, yo creo que uno de los recursos naturales que más afecta, pues es el recurso hídrico en diversas formas. Primero, el cambio climático hemos visto, de acuerdo también a las proyecciones y de acuerdo a los análisis que se han hecho de las precipitaciones y cambios de temperatura, de humedad, de etcétera, diferentes variables hidroclimáticas, hemos visto que realmente no ha habido cambios en cuanto a lo que es volúmenes de agua anuales, pero sí en cuanto a los regímenes de lluvia. La otra variable que ha aumentado muchísimo es la temperatura. Entonces, más tenemos aumento de temperatura que nos genera lógicamente un efecto de mayor evaporación y evapotranspiración del agua. O sea, el agua la tenemos pero en estado vapor, no estado líquido, y entonces lógicamente no tenemos esa accesibilidad al agua tan fácilmente como tal vez antes las teníamos. Lógicamente, a todo esto se suma todos los cambios que han habido de extensión de la urbanización, de la contaminación del agua, etcétera. Entonces, tenemos pérdida de agua por evaporación y evapotranspiración, agua mucho más alterada en su calidad y lógicamente muchas de las fuentes de agua las hemos perdido. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues hemos tenido que ir a buscar fuentes de agua más lejanas y lógicamente esto ha tenido fuertes afectaciones también a este rol de la mujer en lo que es proveer el agua. En ese sentido, las mujeres, sobre todo aquellas que tienen que ir a acarrear el agua, pues tienen que recorrer mayores distancias. Esto implica mayor carga de trabajo, tareas más arduas, más tiempo dedicado a buscar estas fuentes de agua lejanas, aumentar su carga de trabajo y, por supuesto, comprometer su bienestar físico. Lógicamente, caminar más largas distancias bajo el sol. Hemos visto también que hay afectaciones de olas de calor, de incluso problemas que ya ahora debemos de cuidarnos más, de incidencias por cáncer de piel. Así que a todo esto se enfrentan aquellas mujeres que tienen que ir a carrear por falta de un servicio de abastecimiento de agua, como les digo, intradomiciliar. En este caso, por ejemplo, sí debe haber, lógicamente, un servicio ofrecido preferiblemente por los gobiernos, pero que en muchas zonas lejanas y rurales esto no se da. Y esto, lógicamente, estamos provocando una desigualdad en ese acceso a los recursos, pero también hemos visto una desigualdad en la toma de decisiones, donde hay falta de una participación en estos procesos de planificación y de manejo de recursos hídricos que lógicamente no se está considerando las necesidades pues específicas de las mujeres y principalmente que se da a esas barreras sociales y barreras culturales. Lógicamente todo esto, como les decía, hay un impacto en la salud y también no solamente impacto en la salud de las mujeres que se dedican o que tienen que hacer este rol de proveer el agua, sino también, lógicamente, hay mayor impacto a todos los miembros de la familia que al final de cuentas recaen en este rol de la mujer. Lógicamente, otro impacto del cambio climático a las mujeres en el acceso al agua son impactos económicos y educativos, porque lógicamente tienen que invertir más tiempo en la recolección del agua y, por supuesto, un aumento también de la migración forzada. Esta migración forzada la hemos visto no solamente de nivel rural a nivel urbano, sino inclusive entre los países. Quedo acá. Muchas gracias, licenciada. Muy amable. Pasamos con la licenciada Erika, por favor. Gracias. Sí, gracias. Pues yo creo que algo muy importante que hay que visibilizar es que los impactos que tiene el cambio climático son diferenciados, ¿no? O sea,
No es lo mismo cómo viven las mujeres de un contexto urbano, de un contexto rural, los impactos que tiene el cambio climático. Una sequía, un huracán, una ola de calor son diferentes. Entonces, ¿esto por qué se da? Pues debido a los impactos pueden ser diferenciados de acuerdo al género, de acuerdo al nivel socioeconómico, de acuerdo a la etnia. No es lo mismo que haya escasez de agua o que haya menor agua en una colonia de la capital de la ciudad o bien en otra colonia, ¿no? Entonces, es muy importante eso, que siempre que hablemos de cambio climático, pensemos en la diversidad de poblaciones, pensemos que no impacta de manera igual. ¿Y esto por qué? ¿Por qué tenemos que ver este impacto diferenciado? Porque existen desigualdades de género, ¿no? Como ya lo mencionaba la licenciada Yamilet, esto tiene que ver precisamente, hay desigualdad de género en cuanto al acceso a los recursos naturales. No, las mujeres no están accediendo de manera igual a el uso de una tierra, a el uso del bosque, al uso de la propia agua. Se toman decisiones de dónde colocar un pozo, pero no se les toma en cuenta. Entonces, la toma de decisiones es muy importante porque a ellas no se les pregunta, simplemente se va y se pone un pozo. Hay una experiencia de un grupo de mujeres que colocaron un pozo y ellas no iban al pozo, no lo utilizaban. ¿Por qué? Porque no fueron consultadas, no fueron escuchadas, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Esas desigualdades afectan precisamente en cómo van, cómo ellas van siendo resilientes y cómo se van adaptando al cambio climático. Y bien, así como están, ellas siendo excluidas precisamente de la toma de decisiones, pues lo que viven es precisamente esta escasez de agua. Ya nos decía la licenciada Yamilet cómo ha afectado el cambio climático esta cantidad de agua que ahora tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué amenaza primeramente la escasez de agua? Pues el bienestar, la higiene, ¿no? La degradación ambiental. Si no hay una degradación, ¿cómo hay alimentos, ¿no? Las mujeres son proveedoras alimentarias mucho en el sector rural y mucho de lo que nosotros consumimos aquí en la ciudad depende de esta seguridad alimentaria. Entonces, al ser responsables de recolectar el agua y ahora no tener un agua como se tenía antes, tienen que además hacer una recolección y caminar muchos más kilómetros, ¿no? ¿Esto qué, cómo las afecta? Las afecta en su tiempo. Hay mujeres que ya no pueden estudiar, hay mujeres que ya no pueden hacer otras actividades, les afecta también en su educación, ¿no? Entonces, es muy importante precisamente ver, y otro tema que también mencionaba la licenciada Yamilet, la migración climática. Los hombres están migrando porque ya no hay cultivos. Entonces, es importante considerar estos impactos y también comentar que, bueno, en ese sentido, estas preguntas van orientadas hacia eso. Gracias. Muchas gracias por su intervención. Definitivamente que es una realidad, los efectos diferenciados del cambio climático, ¿verdad? Eso lo podemos ver, yo les puedo compartir ahora que ahora está empezando el invierno aquí en San Francisco y hay mucho temor de qué va a pasar, ¿verdad? Y sabemos que estos cambios que ustedes han mencionado, los grandes calores, las lluvias, pues ha alterado mucho el medio ambiente y hay temor porque nuestras familias sabemos muy bien que está directamente conectado a al desplazamiento también, a la migración, porque pues nuestras familias son de escasos recursos la mayoría y viven en donde pueden pagar el alquiler, digámoslo de esa manera. Viven en áreas inseguras. Hemos tenido mucho problema acá con las inundaciones cuando llueve, porque muchas familias viven en los garajes. Entonces eso obviamente está al nivel de las aceras, al nivel de la calle y hemos estado monitoreando desde nuestro programa en años anteriores esos efectos que nuestras familias sufren, pero también en nuestros países, si nos vamos un poco hacia allá, yo creo que la mayoría de nosotros que vivimos acá en este país, tenemos conexión directa todavía con nuestros países y vemos cómo nuestras familias sufren de estos cambios. Actualmente todavía se está hablando de huracanes en el Caribe y Centroamérica, cuando ya no es época de invierno. Entonces, solo quiero llamar a la reflexión con esto y gracias por su intervención. Y pasamos a la siguiente pregunta, que es,
Dado que las mujeres suelen carecer de acceso equitativo al agua, ¿qué soluciones innovadoras pueden implementarse para cubrir esta inequidad en contextos de crisis climática? Le doy la palabra a la licenciada Yamilet. Sí, Tomasa, yo nada más quería agregar que en efecto hemos venido pasando periodos bastante críticos en este tiempo, periodos de inundaciones extremas, ¿verdad? Primero, cuando están las sequías, son sequías extremas y extensas, y cuando tenemos las lluvias son, como les digo, en un periodo de un año es la misma cantidad, pero nos llueve tan fuerte en poco periodo que lógicamente las capacidades de los cauces no dan y entonces genera inundaciones extremas y generalmente quienes son los más afectados pues son aquellas familias que se ubican en zonas vulnerables, ¿verdad? Bueno, ¿qué tipo de, digamos, de soluciones innovadoras? Pues bueno, primero yo digo, realmente sí es cierto que hay que hacer una gestión más en función, cuando hablamos del recurso hídrico, tenemos que hacer una gestión considerando dónde nos ubicamos en una cuenca hidrográfica. Y el problema es que en nuestros países la planificación no está dada en función de las cuencas hidrográficas. Y lo que ocurre, como bien decía Tomasa, es que muchas de las familias se ubican en las zonas pues de mayor vulnerabilidad, de mayor riesgo, que lógicamente ante un evento de estos no solamente tienen, o sea, vulnera sus vidas, sino vulnera absolutamente todos los bienes con los que cuentan. Algunas tecnologías, así que les digo, ¿verdad? Considerado es, bueno, lógicamente para épocas de sequía es importante al menos tener una recolección y ojalá un buen almacenamiento del agua de lluvia mientras tuvimos la lluvia, ¿verdad? Donde podamos tener un acceso más cercano y seguro y que además el tener recolección en su propia vivienda permite una distribución más equitativa entre la familia, ¿verdad? Por ejemplo, contar con cisternas, esto implica inversión, pero les digo, es una forma de mejorar el acceso y además empoderar a las mujeres del núcleo familiar. Sistemas solares de bombeo de agua. Aquí hemos tenido experiencia, sobre todo en las organizaciones comunitarias de agua, que tienen lógicamente bombeo y que el bombeo implica o fuerza física o más bien en consumo energético costoso. Se le ha sustituido esto por sistemas solares y esto no solamente reduce el tiempo y el esfuerzo, sino además lo vemos mucho más sostenible en el tiempo por ser una fuente de energía limpia. El tema de la capacitación en técnicas de purificación y de conservación del agua, sobre todo a las mujeres, realmente nos permite no solamente promover una conservación de las fuentes de agua, sino esta filtración casera que además asegura la calidad del agua que brindamos a nuestra familia. La educación y la sensibilización sobre el cambio climático y su afectación al agua, pues nos permite mejor adaptarnos a estos desafíos y que además fortalecen la capacidad de las mujeres para también la toma de decisiones. Bueno, tenemos muchos más ejemplos como las soluciones basadas en la naturaleza. Yo digo, sobre todo, es conocer dónde tenemos las fuentes de agua y cómo generamos esfuerzos para la protección de las mismas. Sobre todo, yo digo, de nada nos sirve a veces tener sistemas de abastecimiento de agua si perdemos nuestras fuentes de agua. Entonces, hay que pensar, como dice, al inicio del tubo y no al final, y ese pensar al inicio es realmente hacer esfuerzos en promover la protección de las fuentes, y esto es un rol que, por lo menos yo debo decir que aquí la experiencia en Costa Rica ha sido muy linda por parte del involucramiento de las mujeres y de grupos comunitarios. Gracias, Tomás. Gracias, pues yo comentarles
a modo de ya el trabajo que hacen las mujeres, ¿no? Por ejemplo, construyen canales en forma de media luna para retener el agua. Esto les ayuda a recuperar las tierras de cultivo y mejorar producción agrícola, ¿no? Son estas tecnologías que se van desarrollando conforme los proyectos, por ejemplo, de adaptación. También las mujeres ayudan en el monitoreo en las condiciones de cambio climático, precisamente como parte de los sistemas de alerta temprana de huracanes, ¿no? Ahí están también participando las mujeres en proyectos, en proyectos ambientales. Y también otra manera innovadora es que ellas participan precisamente en estos monitoreos para inundaciones, para también el tema de inundaciones, ¿no? Desde sus comunidades, desde la ruralidad donde viven, ellas están contribuyendo con las personas que llevan a cabo todo este trabajo de alerta temprana. Eso es como ejemplos muy específicos en las comunidades rurales, y también decirles que en la Ciudad de México y en otros estados se está implementando los programas de cosecha de lluvia, específicamente por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y también en otros estados. Y esta cosecha de lluvia consiste en la instalación, ¿no?, de recolectores de agua, y después pasan por un medio purificador para que después esa agua pueda ser utilizada. Por ejemplo, en la Ciudad de México se cuenta actualmente con 73,000 sistemas de captación de agua de lluvia en 11 alcaldías, ¿no? Las alcaldías son como los municipios en otros lugares, ¿no? A nivel de los estados. Y también decirles que, bueno, se construyen a nivel de política pública. Por ejemplo, se cuenta con la agenda de género y agua en una alcaldía específica que es en Iztapalapa, y ahí hay propuestas específicas para igualdad social y sustentabilidad, para la igualdad de género y para la construcción de la ciudadanía. Decirles también que a nivel de política pública, bueno, que es lo que nosotros trabajamos mucho desde el Mujeres, contamos con el Proigualdad, y a partir del Proigualdad se construyeron acciones puntuales específicas para trabajar precisamente estos temas de falta de acceso al agua, ¿no? Y que va vinculado un poco con la siguiente pregunta que nos harán, que es cómo escuchamos a las mujeres. Ahí yo vinculé un poco esta pregunta con la que sigue, porque precisamente en el marco de esta política pública, que es una política en esta administración que va concluyendo innovadora, porque escuchamos a las mujeres, porque se hicieron foros estatales para escuchar sus necesidades y a partir de ahí diseñar política pública, ¿no? Tenemos como ejemplo una acción puntual que nos dice establecer medidas para promover el acceso a los recursos hídricos dirigidos prioritariamente a comunidades rurales indígenas y afromexicanas, a fin de favorecer la inclusión de las mujeres sobre los recursos naturales. Esta es una política pública que construimos en conjunto con la Comisión Nacional del Agua, y que se realizan acciones específicas para que los programas de esta Comisión Nacional del Agua tengan acceso para las mujeres. Muchas gracias por sus respuestas. Yo creo que ejercicios como estos nos ayudan a crear esas alternativas creativas, ¿verdad? Y yo lo que he extraído de sus respuestas y acciones como inmediatas y prácticas es la distribución de roles, ¿verdad? Eso es algo que podemos poner en práctica ya desde hoy en nuestras familias, en nuestros hogares, para poder eh, alivianar la carga que nos corresponde a las mujeres en cuanto al acceso al agua. Pero también hay una preocupación grande con la que yo tuve experiencia directa el pasado mes de julio, y es que es una realidad que las fuentes de agua se están escaseando. Y eso también está generando conflictos en las comunidades, está generando problemas porque hay una lucha por el acceso al agua. También la cosecha de la lluvia, afortunadamente en Centroamérica por lo menos, abunda la lluvia. Tenemos muchísima lluvia, afortunadamente, y eso también es un recurso que se puede aprovechar, que requiere de mucho recurso, obviamente, porque hay que crear la infraestructura para poder realizar esta acción, pero ahí lo tenemos, ahí está. Y la contaminación de los ríos es una cuestión muy seria, porque eso es lo que está agotando también el acceso al agua a las mujeres, porque ya no hay acceso a los ríos. Entonces, esto es muy, muy, muy complejo, como para decir de esta manera se soluciona, porque el agua, pues, es finita, el agua se acaba.
el agua se agota, no es un recurso infinito y eso lo sabemos muy bien. Entonces, no se trata de hacer otras acciones que también creo yo como individuos, como personas podemos hacer, y yo le llamo a eso eh, poner nuestro granito de maíz en vez de poner nuestro granito de arena, porque sí, como individuos también podemos hacer cosas para poder cuidar mejor el medio ambiente. Así que muchas gracias por sus respuestas y pasamos a la última pregunta. Y la última pregunta es, ¿cómo podemos integrar las necesidades específicas de las mujeres en los planes de adaptación y mitigación al cambio climático y asegurarnos de que estas acciones garanticen su acceso al agua como un derecho humano y se implementen de manera efectiva? Y estoy de acuerdo con la licenciada Erika, que sí está muy directamente conectado a la pregunta anterior. Así que les escuchamos, por favor. Muchas gracias. De nuevo, creo que el integrar a las mujeres, el participar a las mujeres, realmente nos va a garantizar una justicia, pues justicia ambiental, justicia climática, justicia social. Y que, bueno, esto asegura que para todas las personas, independientemente del género, pues que tengan acceso a este recurso esencial que además es un derecho humano fundamental. Por lo tanto, es necesario este enfoque inclusivo, participativo y que sea realmente basado en en la equidad. ¿Cómo podemos integrar esas necesidades específicas? Bueno, pues de diversas maneras. Yo creo que es importante incorporar esta perspectiva de género en la planificación climática. En todos nuestros países hemos venido avanzando en políticas para la adaptación climática, pero también en planes de acción climática. Y es fundamental que tengamos esa perspectiva de género en esos planes nacionales, pero también planes locales de adaptación y de mitigación al cambio climático. Lógicamente, haciendo explícito este enfoque de género y cómo reconocer a las mujeres y a los hombres y de cómo son afectados de manera diferenciada y también cómo estos roles en la gestión del agua y otros recursos naturales pues varían. Creo que es importante iniciar desde lo que es una evaluación en todo lo que es por ejemplo, un diagnóstico de género, identificando o diagnosticando de manera participativa tanto las necesidades como los retos y también las posibles soluciones. Como bien decía Erika, o sea, se hace un pozo y se hace un pozo donde se les ocurra, pero no necesariamente donde puede haber mayor acercamiento y menor esfuerzo para que las mujeres puedan ir a hacer la recolección del agua. Capacitación, yo creo que es importante capacitar y concientizar a las autoridades locales y nacionales, donde toda política pública y toda política o plan de cambio climático debe incorporar estas necesidades y derechos de las mujeres. Otra es garantizar la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones, tanto a nivel comunitario como en estas políticas nacionales. Yo debo comentarles que, por ejemplo, bueno, me tocó a mí asumir un rol político en una institución que es la rectora técnica de abastecimiento de agua y además de que construimos de forma participativa una política de género en la institución, incorporamos a todas las organizaciones comunitarias que aquí le decimos asadas, pero que en Centroamérica les llaman juntas de agua, para lograr la equidad en la participación de estas organizaciones comunitarias de abastecimiento de agua. Y hemos venido viendo un avance en esta participación, incluyendo mujeres presidentas en estas organizaciones comunitarias. El tiempo es corto, no podemos hablar mucho. Y bueno, muchas gracias. Pues Gracias. bien, yo quiero platicarles que para nosotros
lo que hacemos precisamente para escuchar las necesidades de las mujeres desde la política pública, desde nuestra política nacional para la igualdad, fue nuestro Proigualdad. Como les decía, hicimos foros de consulta estatales llamados Mujeres Trabajando Juntas por la Transformación de México, pero aparte de este trabajo inicial, vamos dando un seguimiento a la implementación de la política, de las acciones, de los planes de trabajo, y entonces hacemos también foros ya más específicos. Hemos realizado intercambio de experiencias de las mujeres en el acceso al agua con mujeres que participan en los consejos de Cuenca, de Morelos y Baja California. Tenemos primeras mujeres ya participando en estos órganos consultivos y nos damos cuenta qué importante es la capacitación, ¿no? La capacitación a las mujeres que van ocupando estos cargos. Entonces, esto es como de manera de cómo se va bajando la política al territorio, cómo se va haciendo, pero también, como lo mencionaba Yamilet, en los planes. Estamos construyendo junto con Relaciones Exteriores, junto con Semarnat y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el Plan de Acción Nacional sobre Género, Derechos Humanos y Cambio Climático. Y este plan de acción tiene tres pilares. Uno de estos pilares es liderazgo y participación de las mujeres en toda su diversidad y poblaciones prioritarias, ¿no? Escuchar y conocer las necesidades es una prioridad para esta política nacional de igualdad. Otro pilar es la construcción y consolidación de capacidades institucionales nacionales. Este pilar está enfocado principalmente al funcionariado público. De repente tienen la política pública y dicen, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo aplicamos la perspectiva de género, que es una metodología que vamos aplicando, como bien decía la licenciada Yamilet, a partir de un diagnóstico de género, a partir de una serie de preguntas, ¿no? Que vamos haciendo. Y nuestro tercer pilar de este plan es el financiamiento y cooperación. Las mujeres deben de acceder a los proyectos de adaptación y de mitigación. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando y también estamos construyendo, ya tenemos una metodología para incorporar la perspectiva de género en acciones y políticas climáticas. Esta metodología incluye un marco conceptual, un marco normativo, categorías de análisis precisamente para analizar la problemática que se vive en cada contexto y en cada región y a partir de ahí establecer la serie de preguntas que necesitamos para ir avanzando, porque lo que nos encontramos es que luego nuestros colegas dicen, ¿cómo trabajo? ¿Cómo incluyo a las mujeres? ¿Cómo las hago participar? Es necesario tener acciones afirmativas. Si voy a convocar a un consejo de Cuenca, que haya un espacio para cuidados, que haya un horario en la convocatoria para que las mujeres estén participando. Con un diagnóstico hay que saber por qué no están y por qué sí están. El diagnóstico nos da mucho. Entonces, es una de las acciones que hay que hacer y que hay que impulsar, ¿no? Desde todos los ámbitos que estamos. Gracias. Muchas gracias a las dos por sus valiosas intervenciones y por compartir con nosotros su conocimiento, su sabiduría sobre el tema. Queremos también abrir la sesión para preguntas para la audiencia. Tenemos 15 minutos exactamente para intervenciones de nuestros participantes, así que em, invitamos a la doctora licenciada Yamilet y Erika a que respondan puntualmente a estas preguntas. Así que sí tenemos preguntas de la audiencia y una es, me gustaría estar en contacto con ustedes. ¿Podrían compartir sus contactos? Pienso que en el chat podríamos compartir esta información para poder aprovechar el tiempo para otras personas que tienen otras preguntas. Entonces, la siguiente pregunta dice, desde su experiencia, ¿cuáles serían los retos a nivel municipal o local en el tema de agua? Así que una de ustedes se siente cómoda respondiendo a esta pregunta. Sí, tal vez a mí me Perfecto. gustaría decir, bueno, a nivel municipal, en realidad hay municipios que son los responsables de dar el servicio de abastecimiento de agua, pero en absolutamente todos los países de Centroamérica tenemos organizaciones comunitarias en las zonas rurales dando este servicio de abastecimiento de agua y son ahí donde más tenemos, digamos, inaccesibilidad y limitaciones muy fuertes de, pues no solamente en recursos, sino también en conocimientos técnicos, pues para hacer una buena gestión. A nivel municipal, para pues concentrarme en esto,
también yo considero que faltan. Faltan recursos económicos, pero también faltan recursos técnicos. Y la otra, en todo sentido, como les digo, desde lo que es entender cómo debemos hacer una gestión más efectiva del recurso hídrico como tal, lo que mencionaba anteriormente, la gestión por cuenca hidrográfica es fundamental de hacer. Es fundamental conocer cuál es el cuerpo de agua, o sea, la cuenca o la fuente de agua que nos abastece para no sobreexplotarla y más bien cómo protegerla para hacerla más sostenible. Muchas veces se capta un recurso y se sigue explotando sin conocimiento de como digo, este cuerpo de agua y al final lo que estamos haciendo es afectándolo y posiblemente hasta agotarlo. En ese sentido, hay que iniciar por el conocimiento y por supuesto la incorporación pues de profesionales en el tema. Y como decía Erika, y bueno, también lo mencioné, cuando buscamos una solución, cuando buscamos una posibilidad de realmente proteger la fuente, hagamos, o sea, involucremos a las mujeres. Las mujeres somos mucho más sensibles, tenemos así como, yo digo, algo innato en relación a lo que son la protección de las fuentes de agua y la protección del ambiente, y en ese sentido estoy segura que vamos a poder no solamente generar movimiento, generar iniciativas que realmente respondan a esa protección y a esa sostenibilidad de las fuentes de agua. Yo diría brevemente que uno de los mayores retos es este trabajo conjunto entre gobierno y sociedad. Es necesario que las organizaciones, que las personas, que los grupos de mujeres se acerquen precisamente a estos gobiernos municipales y locales, busquen e identifiquen los espacios de participación que hay en el marco de los consejos de cuenca, las cotas, o sea, hay las organizaciones comunitarias que también hay, porque creo que a veces y muchas veces uno estando en una oficina, en un escritorio, no conoce todas las necesidades que hay en los municipios y en las localidades. Entonces es necesario que haya este trabajo conjunto, que se den estos espacios y estas mesas de trabajo para que realmente las acciones que hacen los municipios y las localidades estén atendiendo las necesidades. Creo que eso es algo de lo que desde el gobierno de la Cuarta Transformación se ha impulsado, ¿no? Vayamos de casa en casa, escuchemos qué necesitan, porque es donde se hace la política, en el territorio. Entonces, para nosotros es vital y por eso estos espacios de participación, estos trabajos que se hacen, se están impulsando y que estén incluidas las mujeres no es fácil, porque como decía yo anteriormente, hacen una convocatoria para el Consejo de Cuenca de alguna región y resulta que lo hicieron a las 10 de la mañana y pues no están las mujeres y nos dicen, es que no están las mujeres, sí, pero porque hiciste en un horario donde ellas están atendiendo casa, atendiendo hijos. Es necesario esta apertura diferente de la participación ciudadana. Muchas gracias a las dos por sus respuestas. Tenemos una siguiente pregunta que siento que ya estamos encontrando el momento de cómo vincular, ¿verdad? El problema del acceso al agua en cuanto a las mujeres, ¿verdad? Y dice la pregunta, ¿cómo afecta a las niñas y cuáles serían las acciones a nivel local? Me imagino para resolver esta situación. Así que les dejo. Bueno, en efecto, cuando hay afectación, pues hay sobre todo afectación en el sentido de a las mujeres y hablemos de las niñas y hablemos de la familia. En realidad hay afectación a todas. Cuando hay falta de agua, hay afectación a todas. Pero como mencionamos, realmente el esfuerzo mayor para poder acceder, para poder realmente asegurar esta agua a la familia, es un rol muy de las mujeres. Y las mujeres, hablemos de las mamás, involucran también a sus hijas. Generalmente, sobre todo en zona rural, si hay que ir a buscar el agua, las mamás van con las niñas. Y por otro lado, hay una afectación también si no tenemos servicio de abastecimiento de agua,
muy posiblemente no tenemos un servicio sanitario y posiblemente podemos tener letrinas. Y cuando tenemos letrinas, hay que ver qué seguridad tienen estas letrinas, sobre todo para las mujeres y por supuesto para las niñas. Ayer fue el día del retrete y decía, ¿verdad? El eslogan era el retrete, un lugar de paz, un lugar de seguridad. Pero si yo no tengo el retrete en un lugar seguro, por supuesto que las mujeres estamos en riesgo y sobre todo las niñas. Yo agregaría un elemento más. Efectivamente, las afectaciones son para todas y todos, ¿no? De igual, pero siempre tener en cuenta estos impactos diferenciados que yo les mencionaba y específicamente niñas que ya empiezan y adolescentes con su menstruación también se ve afectada, ¿no? O sea, si nosotros en la localidad donde estamos, la escuela no tiene y no cuenta con agua, las niñas dejan de ir a la escuela y las adolescentes. Entonces, es muy importante trabajar en este tema. ¿Por qué? Porque se está afectando la educación de las niñas y adolescentes, porque deciden no ir a la escuela precisamente por esta situación. Entonces, es un tema de educación, es un tema de un derecho. Estamos hablando del derecho a la educación, el derecho a la higiene. Entonces, por ello es necesario que se lleven a cabo mayores acciones, que escuchemos las necesidades y que tomemos acción en conjunto la ciudadanía y todos, ¿no? El gobierno, academia y todos los que necesitamos participar. Yo siempre he dicho, tenemos un trabajo con el tema de el acceso a la ciencia, tecnología y matemáticas. Y ahí participamos en una red de STEM, por las siglas en inglés de estas carreras. Y entonces somos como 40 aliados y vamos logrando más, siendo más personas y apoyándonos en diferentes acciones que el instituto solito o UNICEF solita o la academia solita. Creo que el trabajo de toda la sociedad en todos los sectores es lo que nos puede ayudar con estos baches que tenemos y que son muy importantes atender, ¿no? Estas problemáticas. Muchas gracias por sus respuestas. Tenemos unas preguntas más, así que si aceleramos, nos queda muy poco tiempo. Pero la siguiente pregunta dice, ¿cómo pueden las mujeres influir en la educación y concienciación sobre el uso responsable del agua dentro de sus familias y sus comunidades? Bueno, o sea, yo creo que primero que todo es desde el involucramiento de las mujeres en las políticas, en la gestión comunitaria del agua, el participar. Y algo que decía Erika, a veces en el tema de la participación de la mujer, dependiendo de la hora, bueno, a mí me tocó estar yendo a asambleas comunitarias donde las mujeres a veces participaban y a veces no. ¿Por qué? Porque no las dejaban participar. Y a veces, por ejemplo, las invitábamos a ser parte de esos espacios que son de juntas directivas y eso para la toma de decisiones. Y por supuesto me decían, es que no puedo porque no tengo el tiempo, o sea, yo tengo que quedarme en mi casa atendiendo a mi familia. Entonces, yo creo que las mujeres podemos realmente involucrarnos, o sea, buscar no solo esos espacios, sino hacer que nos permitan participar. Cuando estamos involucradas nosotras las mujeres, realmente el impacto que logramos en la educación, en la concientización, en la organización de actividades comunitarias son mucho más efectivas. Así que sí o sí, creo que sí debemos, o sea, no solamente educarnos nosotras, sino involucrarnos. El involucramiento y la participación realmente genera al mismo tiempo educación. Yo diría que hay que ser innovadoras, innovadoras para que las mujeres tengan acceso a esta información de cómo cuidar, de cómo contribuir a este cuidado del agua. Muchas veces ellas lo hacen porque es parte de su cultura, porque es parte de estos conocimientos tradicionales que tienen y que han aprendido a cuidar el agua y que han aprendido a desarrollar tecnologías sin tener un conocimiento previo. Pero si ellas ya la cuidan de alguna manera y nosotras les damos mayor información, las hacemos participar, como decía Yamilet, algo muy innovador que ha empleado el sector ambiental en el marco del ordenamiento ecológico del territorio es
en la construcción de las acciones en familia. Se trabaja un día sábado, no solo con las mujeres, sino también con los hombres de la familia, con las hijas y con los hijos. Entonces, para lograr la participación de las mujeres tenemos que ser muy innovadoras y buscar formas para que ellas sí o sí estén presentes. Tenemos una última pregunta. Voy a pedirles tal vez ser muy, muy breves en su respuesta, pero es la última. Quiero respetar las personas que están participando y están haciendo sus preguntas. Y dice, ¿existe un sentido de urgencia para crear o ampliar políticas respecto al acceso al agua desde el punto de vista político o gubernamental? ¿Es esto una prioridad? Debería ser una prioridad, pero no necesariamente es una prioridad a nivel político. Y creo que por lo menos nosotros aquí en Centroamérica hemos tenido cambios políticos en el sentido de que, bueno, yo puedo decir, yo estuve en una posición política y realmente, bueno, generamos muchas políticas públicas y políticas de acceso al agua, política del derecho al acceso al agua, política de saneamiento de aguas residuales, política para la gestión comunitaria del agua y trabajamos mucho en eso con mucha participación ciudadana, pero hoy día, por ejemplo, se ve todo eso detenido. Entonces, pero sí es urgente. Yo les puedo decir que desde el gobierno de México sí es una prioridad. Ahorita, por ejemplo, se está pensando, la presidenta anunció un programa importante de la infraestructura hidroagrícola, precisamente, en mejorar toda esta infraestructura, precisamente para que impacte también en la seguridad alimentaria. Entonces, creo que mucho de lo que tiene que ver, decían, mucha agua se gasta precisamente en el campo, ¿no? En producir nuestros alimentos. Entonces, si no tenemos una tecnología, una infraestructura hidroagrícola con tecnologías de vanguardia, pues obviamente el gasto de agua es mayor. Entonces, les puedo decir que para el gobierno de México sí es una prioridad y trabajamos desde todos los ámbitos, desde todas las trincheras, desde todas las dependencias en lo que nos va correspondiendo a cada quien y desde el tema de género, en visibilizando las necesidades de las mujeres e integrándolas en estos procesos. No es fácil, la igualdad es gradual, el proceso para llegar a la igualdad y a la participación efectiva de las mujeres es gradual, pero todos los días les aseguro que somos muchas las que trabajamos desde el gobierno, desde la academia, desde la sociedad civil. Y pues a todas que nos escuchan, gracias por lo que hacen desde su ámbito. Muchas gracias por sus respuestas, gracias por su participación. Con esto concluimos la conversación. Agradecemos a Yamilet y a Erika por sus valiosos aportes y a toda la audiencia por su participación activa. Hoy reflexionamos sobre las profundas inequidades y obviamente no culminamos, empezamos a hablar de ellas. Y las inequidades de género vinculadas al acceso al agua en México y Centroamérica, reconociendo cómo estas afectan a las mujeres y perpetúan formas de violencia estructural. Nos llevamos ideas, preocupaciones, reflexiones, preguntas sobre la importancia de garantizar el agua como un derecho humano y abordar las vulnerabilidades intersectoriales desde una perspectiva de justicia de género y justicia climática. Antes de cerrar, les invitamos a que visiten la página web de Alianza Américas para obtener más información de próximas actividades. Muchas gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias, un gusto. Hasta luego.